Hola amigos, Nacional tiene nuevo entrenador, Pablo Peirano se va a sentar en el banquillo del Bolso y en este vídeo os vamos a ofrecer todo lo que tenéis que saber sobre él. No solo su trayectoria, no solo lo que ha podido hacer, sino que vamos a ir al hueso y vamos a ofreceros lo que no vais a encontrar en ninguna otra parte. Estadística avanzada con datos concretos sobre los que vais a poder construir vuestro propio pensamiento en cuanto a el tipo de fútbol que propone Pablo Peirano y si os gusta o no para Nacional. ¡Vamos! Bien, lo primero que quiero decir es que este vídeo se va a dividir en varios bloques, vais a encontrar capítulos para ir saltando a donde queráis porque alguna información ya la vais a saber, otra no, entonces bueno, vais a poder seleccionar la parte del vídeo que os interesa ahí en los capítulos. Bien, lo segundo que quiero decir es que mi valoración subjetiva o personal sobre Pablo Peirano no vale absolutamente nada y por eso yo lo que te voy a ofrecer no es qué me parece a mí, sino que te voy a contar quién es, te voy a poner los datos encima de la mesa como que tú eres el jefe y yo te estoy haciendo un vídeo análisis para contarte quién es y si te gusta o no ya es cuenta tuya con los análisis y con los datos que yo te voy a ofrecer. Finalmente te contaré lo que me parece a mí, pero lo que importa es lo que le parece al socio de Nacional, no lo que me parezca a mí. Recordaros a todos que para hacer este vídeo hay unas cuantas horas de trabajo, hay un software muy importante, hay un análisis de datos exhaustivo y por tanto os pediría que si os gusta este contenido, si os es útil, si os sirve, lo compartáis con vuestros amigos, me dejéis ese me gusta, me pongáis un comentario o suscribáis al canal porque cada cosita de esas nos ayuda mucho a seguir creciendo y a seguir dándoos lo mejor que tenemos al alcance. Empecemos por el principio, queridos amigos. Pablo Peirano ha sido designado por parte de Bergsman y de la directiva de Nacional, con Bairo a la cabeza, para ser nuevo entrenador de Nacional. En su trayectoria ha sido mucho más tiempo segundo entrenador que primer entrenador. De hecho, fue el segundo entrenador del cuerpo técnico de Juan Bercieri, que fue subcampeón del mundo sub-20 en 2013. Bien, él estaba en ese grupo de trabajo y luego pasó a ser el segundo entrenador, tal y como veis en pantalla, de Gerardo Peluso en su trayectoria en Nacional en 2014, cosa que ya no os tengo que contar porque la conocéis perfectamente. Y también en Independiente de Santa Fe en la temporada 15-16 y de ahí pasó a la Liga Qatarí. Desde ese momento inició su trayectoria, digamos, en solitario. Dirigió a Racing en 2017, luego estuvo en Danubio un año, prácticamente todo el 2018, y a partir de ahí tuvo una trayectoria en Perú, en el Carlos Manucci, luego en el Cusco Fútbol Club, que son equipos, bueno, que no son tan importantes, tan relevantes dentro de lo que es la estructura del fútbol peruano, y de ahí pasó a Independiente de Santa Fe. Creo yo que tiene que ver con que había sido el segundo entrenador de Peluso en aquel momento y entonces, bueno, eso dejó su nombre ahí, lo llamaron para dirigir precisamente por eso y tiene un cierto paralelismo con lo que le está pasando ahora en Nacional. También fue el segundo entrenador de Peluso en Nacional y eso, digamos que dejó el nombre encima de la mesa. Yo no estoy de acuerdo con ese proceder, bien lo sabéis, pero es una realidad y la tenemos que poner encima de la mesa. En Independiente de Santa Fe, la verdad que ha tenido un paso relativo. Bien, no ha dejado una mancha, digamos, negativa, pero tampoco ha sido una bomba, bien. El porcentaje de victorias está en el 50%, 50,9%, es un bagaje más o menos normal, sin muchas luces y sin muchas sombras, bien, 29 victorias, 20 empates y 21 derrotas en 70 partidos disputados entre el 9 de octubre del 23 y el 26 de febrero del 25, lo han, digamos, despedido hace bien poco. ¿Y por qué Pablo Peirano dejó de trabajar para Independiente Santa Fe? Bueno, porque lo eliminaron en la fase previa de esta Copa Libertadores, lo eliminó Deportivo Iquique, bien, ganándole en los penaltis en la vuelta y a partir de ahí el ciclo de que ya venía de un desgaste porque la verdad que en este año nada más iniciar el ciclo no había tenido unas buenas sensaciones, solo ganó un partido que fue el 2-1 en la jornada inaugural contra Deportivo Pereira y luego 3 empates consecutivos contra Deportes Tolima, Águilas Doradas y Atlético Nacional y luego perdió contra el América de Cali por 2-0, vino la eliminación en Copa Libertadores y a partir de ahí se decidió, digamos, prescindir de la figura de Pablo Peirano, apostando, y esto es una cosa que es la verdad bastante llamativa dentro de estos guiones que tiene el fútbol,
a la figura de Baba, que hubiera sido el técnico de Nacional si no hubiera pasado lo del diente. Entonces, bueno, caminos cruzados los de Baba y los de Pablo Peirano para una situación en Nacional que para mí, bueno, reclama una cierta reflexión con respecto al manejo que se está teniendo en este momento, ¿no? Vamos a pasar a hablar de los datos, ¿no? Los datos son importantísimos y antes de hablar de ellos os tengo que decir de dónde los he sacado. Bien, yo esto no me lo he inventado, pertenece a Y-Scout, que como sabéis es una plataforma profesional que requiere de una licencia bastante cara para, digamos, entrar y para poder acceder a todos estos datos. No vais a encontrar nada gratuito. Bien, Y-Scout es una plataforma que no está diseñada para particulares, sino para clubes. Bien, es una plataforma de análisis estadístico avanzadísimo, bien, y que por tanto nos permite ver datos que son relevantes a la hora de medir el rendimiento, sobre todo de un jugador, porque está muy destinada al rendimiento individual de determinado tipo de futbolistas, también de los equipos, y bueno, si hilas fino puedes sacar varias conclusiones con respecto al rendimiento de un entrenador. Entonces los datos vienen de Y-Scout y los tenéis disponibles todos los que estéis en el escalón más alto de membresía, el de la barra de Josema. Mirad en la pestaña de comunidad que ya tenéis el Excel completo con todos los datos que he utilizado para sacar este análisis, para que podáis revisar todo ello. Bien, estos datos no hacen, digamos, referencia a toda la carrera de Peirano. Ese no es el objetivo. Yo he sacado los datos del año pasado completo, 2024 completo. He dejado fuera el inicio de año porque me parece que no es justo medir el rendimiento de Peirano por los últimos partidos, siendo que yo no conozco la interna de Independiente Santa Fe, no he seguido nunca el fútbol colombiano y evidentemente no estoy en disposición de juzgar un proceso solo por los últimos partidos. Bien, por tanto he cogido todo el año pasado solo en el contexto del campeonato colombiano para no, desvirtuar el análisis con partidos contra equipos que puedan ser muy superiores en el plano continental o cosas así, cosas que pueden ocurrir, ¿no? Entonces he decidido poner solo partidos del campeonato colombiano de 2024. ¿Cuál ha sido la conclusión? Bueno, la formación más utilizada por parte de Pablo Peirano en todo el año pasado ha sido el 3-4-3. Bien, no es exactamente así, no es una formación con 3 centrales y 4 centrocampistas, sino que es una línea de 3 con 2 carrileros largos y luego mucho juego por el medio, con 2 jugadores por fuera que se meten al medio, pero bueno, lo podemos, describir como un 3-4-3. Bien, no es la única formación que ha utilizado, porque en un amplio porcentaje también ha jugado con línea de 4, ha ido intercambiando y ha ido probando con las dos, pero incluso con la línea de 4, cuando vas al diagrama de posiciones medias te das cuenta de que sigue cerrando con una línea de 3 y lanza a los laterales muy arriba. Entonces creo yo que en su trabajo en Independiente de Santa Fe esa fue la base. ¿Significa eso que es lo que vamos a ver en Nacional? No. No tiene por qué, queridos amigos. Vamos a describir lo que hizo, pero yo no sé si va a aplicar exactamente eso en Nacional o no. Fue la apuesta que tuvo en Independiente de Santa Fe. Ahora, una de las preguntas más importantes ¿es un técnico ofensivo? ¿Es un técnico defensivo? ¿Cómo se pone esto? Bueno, yo no quiero, centrarme únicamente en ese calificativo. Habrá que ver cómo lo hace cuando esté en Nacional. Lo que yo sí que os puedo decir y recalcar es que hay varias estadísticas que nos pueden ayudar a entender, más allá de ese calificativo, cómo funcionó el equipo en realidad. Bien, son varias. La primera, pases por posesión. Tiene un promedio entre 3 y 4 pases, lo cual indica que tiene un estilo directo y vertical. Bien, pases por posesión quiere decir cuántos pases damos antes de perder el balón. Cuanto más pequeña sea esa estadística, significa que juegas más directo. Cuanto más grande, significa que juegas un poquito más horizontal. Entonces, es un técnico directo, pero esto no solo tiene que ver con ser defensivo, porque a veces pensamos que el contragolpe solo es defensivo y no, depende de muchas variables, ¿no? Pero bueno, en Santa Fe el año pasado, bajo la dirección de Peirano, entre 3 y 4 pases por jugada, lo cual es un estilo directo y vertical, vamos a llamarlo de esa manera. Además, hay otra estadística que la tenemos que meter encima de la mesa y es
Ya, pero los pases, ¿qué distancia tienen? Porque no es lo mismo 2 pases de 20 metros que 3 pases de 5. Bien, no es lo mismo. Bueno, la distancia media de los pases son en torno a los 20 metros, lo cual nos da todavía más de esa sensación de que es un equipo que apuesta por el fútbol directo, bien, por ser vertical en esa construcción, lo cual, insisto, no solo nos indica algo defensivo, bien, depende de otros baremos y de otros factores, bien. Ahora, otra estadística para terminar de concentrar esta idea. ¿Cuál es el porcentaje de lanzamiento en largo? Es decir, ¿en qué cantidad de jugadas o en qué porcentaje de jugadas hay un lanzamiento en largo? Bueno, entre un 12 y un 16%. Es decir, no es constante el lanzamiento en largo. Bien, entonces, bueno, con estas estadísticas podemos decir que es un técnico que apuesta por un estilo directo, bien, vertical, pocos pases, pases más bien largos, pero yo no apuesto a que son melonazos. Bien, es un estilo vertical. Bien, vamos a definirlo de esa manera, ¿ok? Después, hay otra estadística que a mí me sirve mucho a la hora de entender la idea madre que tiene un entrenador. Bien, y es la intensidad que tiene su equipo. Bien, hay un baremo que lo hemos dado mucho y le hemos dado mucha importancia en los últimos informes, que es el PPDA. ¿Qué es el PPDA? Son los pases concedidos por acción defensiva. Cuanto más reducida esta estadística, cuanto más cercana a 0, significa que defiendes mucho mejor. Quiero decir, te activas mucho más en defensa. Dejas que el rival dé pocos pases antes de que tú llegues efectivamente a intervenir en la jugada, a chocar con alguien, a cortar un balón. Bien, entonces, cuanto más cerca está del 0 esa estadística, mejor es. Cuanto más grande es, más pases estás dejando que dé el equipo contrario. Nacional, ha dejado que el equipo contrario dé 40 toques, lo cual es una barbaridad. Eso no puede ser nunca. El aprobado, el 5, pelao, está en 12. Si tú dejas que el equipo contrario dé 12, está en un 5. Bien, está bien, está, bueno, normal. De ahí para abajo al horno, de ahí para arriba, muy bien, ¿ok? Entonces, yo en esta estadística, la verdad que tengo una noticia esperanzadora. Bien, de media, Independiente de Santa Fe el año pasado, 2024, concedió 6,7 pases por acción del rival. Bien, lo cual está muy bien. Es un dato muy superior al que presenta Nacional en este momento o al que ha presentado hasta el momento con Lasarte, y creo que es algo que nos tiene que indicar que no solo es un técnico que apuesta por un fútbol directo y vertical, sino que también el equipo es intenso, lo cual a mí me parece perfecto, porque muchas veces los equipos que catalogamos como defensivos son equipos contemplativos. Bien, entonces esto no, digamos, esta estadística no condice, no es de esta manera, así que podemos afirmar que es una buena estadística en este sentido. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa a mí dentro de este análisis estadístico que os estamos proponiendo? Bueno, no es un equipo muy goleador, Independiente de Santa Fe. Evidentemente eso no solo tiene que ver con el entrenador, porque al final el entrenador no es el que marca los goles, pero hay una estadística que siempre la ponemos encima de la mesa, que son los goles esperados. Bien, entonces, en la diferencia entre los goles esperados y los goles marcados vemos muy bien el rendimiento de un equipo, ¿no? Entonces, de media, el año pasado, de acuerdo a la estadística, Independiente de Santa Fe generó para hacer 1,24 goles por partido, lo cual es una estadística, bueno, del montón, vamos a decirla así. Bien, es una estadística que no está mal. Ahora, generó para conceder 0,98. Entonces, el resultado promedio en cuanto a la estadística de cualquier partido de Independiente de Santa Fe es un empate a 1. Y eso, evidentemente, no es una buena noticia. Ahora, estos son los baremos que yo os estoy dando en cuanto a lo que tendría que haber pasado. Lo que efectivamente ha pasado es que Independiente de Santa Fe tendría que haber marcado 1,24 goles por partido y marcó 1,17, lo cual es un infrarrendimiento ligero, pero infrarrendimiento, en definitiva, que tiene que ver con la calidad de las ocasiones que genera y que normalmente nos indican que no son ocasiones tan claras y que, por tanto, es un exceso en muchos casos de fútbol directo. Bien, en el plano defensivo tendría que haber concedido 0,98 y concedió 0,79. Por tanto, defiende mejor de lo que ataca.
Bien, son estadísticas que ya nos van contando un poquito cómo puede ser el tema con esta dirección técnica. Otro baremo fundamental es el número de disparos en cada partido. Bien, hay equipos que son capaces de ganar un partido disparando 1 o 2 veces, y hay equipos que disparan 30 y no lo ganan. Bien, pero bueno, en este caso tiene una media de entre 9 y 10 disparos por partido. Lo que ocurre es que muchos de esos disparos no van entre los 3 palos, lo cual en definitiva nos viene indicando que la calidad de las ocasiones, como decíamos antes, no es tan buena, y por tanto eso dificulta que vayan entre los 3 palos. Bien, si además a eso le sumamos la distancia media de tiro, que es entre 13 y 20 metros, significa que muchas veces Independiente de Santa Fe, bajo la dirección técnica de Pablo Peirano, no disparaba desde dentro del área, disparaba más bien desde fuera, disparaba desde unas situaciones un poquito inverosímiles, y eso es lo que nos está explicando toda esta estadística. Por tanto, bien, para cerrar un poco y dar algunas conclusiones más allá de tanto número, el Independiente de Santa Fe de Pablo Peirano en 2024 fue un equipo directo, fue un equipo vertical que presionó bien, esa es la verdad, presionó bien. Intentó más o menos siempre cerrar con 3 futbolistas, aunque jugara con 3 en el fondo o aunque jugara con 4. Bien, no es un equipo que se distinga especialmente por tener mucha presencia en banda, sino que más bien la puebla con un delantero o con un carrilero, mejor dicho, y mete mucha gente por dentro. Y además de eso, es un equipo que le ha costado generar por ahí las ocasiones necesarias para hacer todos los goles que tendría que haber hecho. Bien, este es un tema importante. Ahora, estos son los datos en cuanto a este equipo en este año. Yo no sé lo que va a hacer Peirano en Nacional, simplemente os los ofrezco porque en muchas ocasiones sacamos conclusiones en base a me han dicho, en base a he leído, en base a... No, esto no es en base a nada, esto es matemática. Bien, y por tanto nos da un claro dibujo, una clara composición del lugar de lo que intentó hacer Peirano el año pasado en Independiente de Santa Fe. Le saliera mejor, le saliera peor, es indiferente. Bien, nos da un poquito la sensación y la verdad en cuanto a las intenciones del técnico. En lo positivo, la presión. En lo positivo, creo que fue un equipo intenso desde la presión, fue un equipo intenso en cuanto a la capacidad de robo. ¿Qué es lo que no me gusta demasiado? Bueno, la longitud de los pases, tan pocos pases por jugada, en fin, ese tipo de situaciones creo que no indican algo positivo o nuevo para Nacional con respecto a lo que se venía viendo en los últimos tiempos. Bien, con todo y con eso, la verdad es que va a ser complicado que Pablo Peirano pueda poner desde el primer día todo esto en práctica, porque insisto, no va a tener tiempo de trabajo. Era, no sé si la 4ª o la 5ª opción dentro de la lista de candidatos que había, y esta es la última reflexión que yo os quiero dar, ¿no? Baba es el técnico en el club que ha despedido a Peirano y va a ser ahora el técnico de Nacional. Ya viene desprolijo el tema, ya es algo un poquito complicado, y basta echar un vistazo a los números que presenta Peirano y compararlos con los números que presentaba, por ejemplo, Jadson Viera, que presentaba el Cacique Medina o otros candidatos, para darse cuenta de que no tiene nada que ver, de que hay baremos clave donde el porcentaje salta a la comba, y eso a mí me indica que no han ido a por Pablo Peirano porque es Pablo Peirano, porque les convence el modelo de juego. Yo creo que han ido a por él porque lo conocen. Y este es un tema que a mí honestamente no me gusta. No me gusta. Me parece que hay un poco de subjetividad o de pensamiento mágico detrás de una decisión de ese estilo. Si la lista era, me da igual quién es el número 1, el 2, lo que sea, pero era Viera, Medina, Méndez, Peirano, no tienen mucho que ver entre ellos. Entonces no hay una línea, no hay un perfil, no hay una búsqueda de un determinado estilo futbolístico que es el que tiene que tener un club. No, aquí lo que hay es una lista de contactos y voy tirando. Es como quien tiene hambre un sábado por la noche, se quiere pedir una pizza y va llamando a diferentes restaurantes. Oh, yo tengo la cocina cerrada, no, yo hoy ya no tengo más. Y bueno, va tirando abajo de la lista a ver quién le trae la pizza, y bueno, encontró el que se la trajo y vino y la trajo. Pero no me parece que sea una decisión, pase lo que pase además, porque ni siquiera voy a entrar en esa de
si por ahí los resultados son positivos, la gestión estuvo bien hecha. No, la gestión está mal hecha, lo veamos como lo veamos. Luego, si los resultados son positivos, tiene que ver con la aleatoriedad, no con una toma de decisiones positiva. Bien, esto es absolutamente así. Quien se gasta el dinero del alquiler en comprar lotería y le toca la lotería, no es una buena decisión, es suerte. Bien, pero te estás gastando el dinero que te tienes que gastar en cosas importantes, en algo que andas a ver el resultado que te va a dar. Pues esto es exactamente igual, queridos amigos. Evidentemente, contaremos todo, vamos a estar analizando lo que proponga Peirano, siempre intentando ser objetivos y trasladando cuál es la realidad, utilizando datos y estadística avanzada a favor del público, bien, pero insisto, creo que no ha sido una buena gestión, no ha sido una buena imagen, ha habido un montón de rechazos, ha habido, en fin, de todo. ¿Para qué vamos a estar repasando? Pero ha habido de todo y creo que, bueno, todo esto no genera un buen clima con un técnico que hasta ayer al mediodía no estaba en las quinielas de nadie y por tanto creo yo que más de una ceja y más de dos dentro de la masa social de Nacional está levantada y bueno, veremos a ver cómo termina el asunto. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, déjame ese me gusta, ponme un comentario, suscríbete, ayúdanos a continuar analizando fútbol y dando un poquito de esta visión. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.